friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas tortillas de maíz con muy pocos ingredientes y fáciles de hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 tazas de harina de maíz de cualquier marca y 1 taza y 2/3 de agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es agregar el agua tibia en la harina de maíz. Poco a poco la vamos agregando. Tiene que estar bien amasada para que le queden suaves, esponjosas y bien livianitas. Hay que amasarla como de 3 a 5 minutos porque la harina tiene que absorber toda el agua. Si una parte de la harina queda sin haber absorbido el agua, entonces le van a quedar bien secas, tostadas. Entonces se amasa hasta que quede una masa suave y bien compacta. La amasé por 4 minutos. Entonces la voy a poner en un plástico. Bien cubierta, que no le entre nada de aire. Dicen que para que se duerma. Pues para que duerma rico, lo vamos a dejar por 1 hora como mínimo. Puede ser 1h30, 2, pero 1 hora como mínimo. Y dentro de 1 hora nos volveremos a ver. Bueno, amigos y amigas, ya pasó 1 hora con 15 minutos. Recuerde que dije que lo mínimo 1 hora, ¿verdad? Entonces ya está nuestra masa bien suavecita. Entonces vamos a empezar a hacer las pelotitas o bolitas, como le quiera llamar, para después hacer las tortillas. El tamaño que usted decida. Aquí tengo 10 bolitas. Solo voy a hacer 10 tortillas. Lo tapo esto para que no se me seque la masa. Y el resto lo pongo en una bolsa plástica y lo meto a la refrigeradora. Mañana voy a usar nuevamente esta harina y solo me mojo la mano, me las lavo y así ya húmedas, bien limpitas, la vuelvo a amasar solo con las manos y hago las otras pelotitas para hacer las otras tortillas. Esta masa me puede durar 3 o 4 días en la refrigeradora. Ahora voy a calentar el comal a temperatura alta para empezar a hacer las tortillas. Se les presento a mi tortillera. ¿Tortillera se llamará? ¿O tostonera? Bueno. Entonces una bolsa la parte en pedazos, en un pedazo largo, lo parte por la mitad y aquí le queda un plástico dividido en 2 partes. Aplasta un poquito la pelotita, la pone en el centro del plástico y suavemente lo aprieta. Ya está la tortillita hecha. Mírenla. Perfecta. Solo falta que se me caliente el comal. Una vez el comal caliente, ponemos la tortilla y esperamos de 20 a 30 segundos. O a la horita se va a notar una parte como húmeda y será tiempo ya de darle vuelta. Se le dan 2 vueltas. Vamos a ver cuando se
empiece a marcar por aquí en la orillita. O puede contar del 1 al 20 o al 30. Depende de la intensidad del calor de la estufa o del fuego. A veces se levantan solitas, pero a veces hay que ayudarles a que se despierten porque están bien dormiditas. Mire, ya está sopladita. Vamos a hacer otra. Siempre las bolitas deben permanecer en el plástico para que no se resequen. Entonces, esta pelotita simplemente la presionamos un poco, unimos nuestras manos y ahora la ponemos en el centro. La apretamos suavemente hasta donde da el tope y ahora la ponemos al comal. Oh, se me partió, pero no importa. Se me partió. Si no tiene tortillera ni tostonera, entonces puede usar 2 tablas. Pone su plástico y de igual forma lo aplasta un poquito. Lo pone en el centro y lo aprieta. Mira, de arriba para abajo y para los lados, para que quede bien más grandecita. Y ya quedó nuestra tortilla hecha. Y va para el fuego. Trate de apretarlo el máximo posible. Lo dejo 20 segundos en una cara, lo volteo, lo dejo 1 minuto, lo vuelvo a voltear y después se infla sola. Si no se infla sola, entonces usted le ayuda con un trapito. Ahora vamos a guardar este comal. También lo puede hacer en una fridera de teflón. Ahora la vamos a hacer a mano, que son mis favoritas. Mis favoritas para comer. Entonces esta es más sencilla. Solo le va apretando y con la otra mano le va dando la forma. Al principio solo lo aprieta para estirarlo. Ya después le va dando la forma porque mire aquí toda abierta. Entonces con la otra mano la va cerrando. Le va cerrando estas grietas que tienen. Las puede hacer más grandes, pero a mí me gustan pequeñitas. Prefiero comerme 3 pequeñas que una grande. Me gusta más con este relieve. Aquí que a la orillita quedan más gruesecitas. Me gusta más así. Y aquí se ve la forma de los dedos también. Entonces, vamos a pasarlo a la fridera. Tiene que ser de teflón. De hierro también funciona. Lo dejo en esa cara 20 segundos. Uf, que calienta mucho. 20 segundos. 1 minuto por el otro lado. El comal anterior es más grueso y esta olla es más delgada. Entonces el calor se penetra más fuerte en la fridera. Y mire, casi se me quema la tortilla. Al plástico no tiene que echarle nada, simplemente sus manos limpias
el plástico limpio y empieza a moldear sus tortillas. Con una mano se ayuda para moverla y con la otra mano le va dando la forma. Y como mire cómo se está abriendo aquí, después con la mano aquí con estos dedos le da la forma redonda. Admiro a esas personas que hacen tortillas así, 3 y al comal. La forma que se palmea es esta, entonces esa parte es la que va para abajo. La que va pegado al plástico es la parte que va para arriba. Entonces cuenta los 20 segundos o cuando mire que se está poniendo un poco más oscurita alguna parte. Aquí ya se está poniendo un poquito oscurito y aquí también. Una cosa es que si hablo no puedo contar. Entonces ya le voy a dar, se le puede dar la vuelta. Se supone que con la mano, pero como yo soy tan llorona, me ayudo con la espátula. Esta es la última tortillita. Va para arriba. Apagamos nuestro fuego y las vamos a probar. Miren qué bonitas quedaron, suavecitas. Ahora la vamos a probar. Bueno amigos, ya nuestras riquísimas tortillas están listas. Vamos a probarla. Aquí tengo una carne que la tenía congelada de una pierna que hice para Navidad. Le eché un poquito de cebolla, un poquito de chile dulce, una cucharadita de ketchup y le voy a agregar un poquito de encurtido. Como ya días está el jalapeño metido, ya se siente el olor a picante. Vamos a ver si lo puedo resistir. A ver qué tal me quedaron las tortitas. Wow, tan suavecitas, tan deliciosas. Estas tortillitas usted las puede acompañar con frijolitos, con queso, con mantequilla, con carne, pollo, pescado, con lo que usted quiera. No necesita estar comprando en el supermercado, porque usted las puede hacer cuando quiera comer tortillas. Trate de hacerlos, le quedarán deliciosas. Estoy segura, si sigue estos pasos muy sencillos, estoy segura que le quedarán deliciosas como a mí. Nos vemos en el próximo video.